Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero que le digas a tu hermano que está al lado: Cristo te ama. Dígaselo, pero así, con una sonrisa: Cristo te ama. Amén. Vamos a tomar asiento. El tema del día de hoy se titula La dimensión de un precio que alcanzó al cosmos. La dimensión de un precio que alcanzó al cosmos. Hay tres palabras que son relevantes en el título, en el tema, y que va a permitir el Señor que en esta mañana se desagregue de tal manera que podamos comprender cada una de estas palabras respecto a la dimensión, el precio y el alcance que tiene la palabra que hoy el Señor trae a nuestras vidas. Y lo hacemos en el marco de nuestra temática 2023, una iglesia que crece y se multiplica. Es importante crecer porque este texto en realidad está lleno de algo que se lo conoce como la llave del cielo, y es la fe en Cristo Jesús. El discípulo amado Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios, el unigénito del Padre. Este versículo 16 del capítulo 3 del Evangelio de Juan ha sido llamado, como lo decía hace un momento, para algunos el corazón de la Biblia, para otros el corazón del Evangelio, para otros las buenas noticias de salvación. Y así vamos a encontrar calificativos interesantes respecto a esta porción que tiene un impacto trascendental realmente en la vida de la humanidad. El Evangelio de Juan es el único de los cuatro que contiene una afirmación precisa del propósito del autor. El autor declara en este Evangelio mismo, en el capítulo 20, versículo 31 de Juan: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahí está plasmado el propósito del autor: vida. En Cristo Jesús todo se resume al final del día en la vida. ¿Y a quién no le encanta la vida? ¿Hay alguien que pueda decirme en esta mañana que no le guste la vida? Creo que a todos, sin dudar, en este día nos gusta la vida, pero hay una vida que va más allá de lo que literalmente se entiende por tiempo y espacio, limitada por las leyes de esta naturaleza que Dios mismo dejó en la tierra. Hay una vida que va más allá, y esa es la vida eterna que Cristo Jesús ofrece a todo aquel que la quiera recibir. Reforzando el propósito evangelístico está el hecho de que la palabra creer se usa aproximadamente 100 veces en el Evangelio de Juan. 100 veces en el Evangelio de Juan. Los sinópticos, que son los otros 3 evangelios, usan el término menos de la mitad de esta cantidad. Juan nos invita a adentrarnos realmente a uno de los momentos más maravillosos de toda persona, cuando empieza realmente su vida cristiana, a conocer a Jesús y hacerlo creyendo. Juan aporta en su evangelio razones de la fe salvadora en sus lectores, y como resultado asegurarles que recibirán el regalo divino de vida eterna. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, dice la palabra, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué bueno es diferenciar entre criatura o creación e hijo de Dios, porque al final todo lo que existe en esta tierra es creación de Dios, y muchos mueren como creación de Dios, lamentablemente, porque nunca cambiaron el estatus a hijos de Dios. Y el estatus lo cambiamos una vez que hemos creído y recibido a Cristo Jesús. Este versículo ha generado el asombro
y también el comentario a lo largo de la historia de muchos eruditos cristianos. Entre ellos pudiéramos utilizar las palabras de Charles Spurgeon, que dijo respecto a este versículo: es el que encabeza todos los volúmenes de sus sermones como el único tema de su ministerio. Por ejemplo, William Berkeley también lo dice: el versículo de todo el mundo. Y así pudiéramos encontrar más pensamientos de hombres que a lo largo de la historia han utilizado este corazón del Evangelio, el corazón de la Biblia, como se lo conoce a Juan 3:16. En medio de todo ello, veamos en esta mañana 3 razones para comprender la dimensión del precio que alcanzó al cosmos. Al cosmos. Bien, empezamos viendo entonces la primera razón. Y en este día quisiera que tú tomes apuntes y pongas ahí la dimensión. La dimensión de su amor por el cosmos. La dimensión. Y vamos a desagregar este versículo 16 en 3 partes. La primera parte dice: porque de tal manera, subraya esta parte, de tal manera amó Dios al mundo. O que pueda quedarse grabado en tu corazón y en tu mente en este día. De tal manera nos presenta la dimensión del amor de Dios que alcanzó al cosmos. Y este texto expresa la esencia del Evangelio. Precisamente esta primera parte donde vemos la dimensión, la tenemos que analizar en 3 expresiones. Y lo primero es la medida. Cuando hablamos de dimensión, lo primero que tiene que venirse a nuestra mente, a nuestra vida, es la medida. Es una medida divina. De tal manera que dice el griego, houtogar. Vamos a utilizar mucho el Evangelio de Juan y la primera epístola, y vamos a tratar de ir desagregando en el idioma original, en el idioma griego koiné, que nos permite comprender la mayor connotación posible de lo que en realidad dice este texto, para no solo tenerlo como un versículo bonito o como algo que simplemente nos agrada escuchar, sino poder ver la dimensión en todo su esplendor del amor de Dios que alcanzó al cosmos. Entonces, houtogar, esta expresión denota la extensión e intensidad con la cual ocurre una acción. Es decir, su amor se expresa de tal manera que no existe nada ni nadie en el mundo que nos pueda amar como lo hace Dios. Ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus padres, ni tu compadre, ni nadie en el mundo te va a amar como Dios te ama. Amén. ¿Les gustó esa idea? Como si dijese, así de grande es el amor de Dios. Así de grande y maravilloso es el amor de Dios, lo cual nos recuerda que el mismo apóstol Juan escribe en su primera epístola, y vamos a ver la primera epístola, por eso les digo, vamos a trabajar con el Evangelio y la primera epístola de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, en la primera parte. Y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Miremos cuál amor, imagínate la dimensión, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. La extensión, la intensidad que dice esta palabra. El amor de Dios hacia el mundo fue y será tan grande que no pudo ser mayor de lo que ya ha sido establecido, ya que se hizo efectivo mediante la dádiva de su único Hijo, Jesús. No hay una medida más grande, porque este amor se da al mundo perdido, y lo hizo no para dominar, no para enriquecerse del mundo, sino para servir, de tal manera que ese regalo que Dios le da a la humanidad en la dimensión de su amor era para que Jesús llegue a servir y a morir en el suplicio más atroz, en el suplicio más inclemente, en esa desadaptación de los valores del sentimiento por el ser humano. Jesús fue puesto en el más atroz y afrentoso de todos los entonces conocidos, aparentemente juicios o acciones
para poder castigar a todos aquellos que se iban en contra del Imperio Romano en esa época. Jesús vivió de una manera que nadie puede comprender aún, en una suma pobreza, porque todo lo que Jesús tuvo desde que nació hasta que fue sepultado era prestado. Ese es realmente el poder comprender la medida dentro de la dimensión divina. De tal manera vemos el amor de Dios por el cosmos. Dentro de esta razón encontramos también el objeto de esta medida. Esto nos lleva a considerar dentro de la grandeza, la admiración que sentimos en este día al poder escuchar estas palabras que nacen en el corazón de Dios dada a la humanidad. Y es: amó Dios al mundo. Cuando hablamos de Dios, en el griego es hablar de teos. Y si hablamos del amor de Dios, es hablar de agapao. Teos, agapao, es la expresión que vemos en esta parte de la Biblia. Y el verbo que utiliza Juan es agapao. Cuando vemos que el objeto del amor de Dios, 3 veces santo, el Santo de Israel, infinitamente sabio, santo y poderoso, cuando vemos ese amor de Él dado a este mundo pecador, a este mundo rebelde, a este mundo perdido, lo único que merece este mundo es castigo eterno, y la palabra lo registra: castigo eterno. Y cuando vemos la entrega, el objeto en realidad de la dimensión del amor de Dios, nuestra admiración tiene que crecer, porque solamente podemos ver con asombro que el Dios vivo y verdadero, el 3 veces santo, es capaz de dar a este mundo el objeto de su amor. El idioma original dice también ton cosmos, significa teos agapao ton cosmos. En ese sentido, el amor de Dios al mundo, al mundo. Y aquí en el Nuevo Testamento esta palabra se utiliza para referirse tanto al mundo físico como también a la raza humana. La raza humana. En el Evangelio de Juan la palabra es usada para hacer referencia a la raza humana y no al mundo físico. Por lo que vemos claramente que el objeto del amor redentor de Dios es toda la humanidad. Porque en algún momento de la vida te tuviste que haber preguntado a qué mundo se estaba refiriendo que Dios amaba: al mundo en esa época, al mundo en este momento, al mundo futuro. Pero para que no quede confusión alguna, el griego te invita a ver que se refiere a la humanidad. De tal manera que el amor de Dios es dado a la humanidad. Ese amor que todo lo sufre, que todo lo puede, que todo lo soporta, que no es jactancioso, que no busca lo suyo, que no se irrita. Ese es el amor de Dios dado a toda la humanidad, que es el objeto del amor redentor de Dios. La voluntad salvífica antecedente de Dios universal lo podemos ver incluso en la epístola de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, por los de toda la raza humana, por los de toda la humanidad, por los de todo el cosmos. Vemos entonces la voluntad salvífica, la voluntad de salvar a la raza humana de parte de Dios. Hay una medida y hay un objeto en la dimensión del amor de Dios por llegar a esta humanidad. Incluso fue por eso que Cristo murió por toda la humanidad, aunque no todos se beneficien de su muerte, sino solo los que creen en Él. Alguien una vez dijo que Dios ama a todo el mundo y no todo el mundo ama a Dios. ¿Y qué quiere decir eso? En Juan 8:24 lo voy a referenciar. Por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El amor de Dios está ahí, el beneficio está ahí, pero no todo el mundo se hace acreedor a ese beneficio, porque lamentablemente no todo el mundo cree. La gente quiere creer en los dioses levantados por los hombres, en las cosas que les permite ver su capacidad humana, y no están dispuestos a creer, a confiar y a descansar en Dios. Lamentablemente,
a través de la historia, el hombre se ha apartado de Dios por la falta de fe. Finalmente, en esta primera razón, esta última expresión es el alcance, la medida, el objeto y el alcance de esa medida. Dice, tan grande es el amor de Dios, que decir por ahí que el Dios que es amor, dice, algunos piensan que este Dios que es amor, amó solo a un grupo de personas específicas según la historia. Algunos están pensando de esta manera, a una persona elegida o a un grupo de personas elegidas. Y esto es una mentira que es contraria a las Escrituras. Cuando comenzamos realmente a darnos cuenta las mentiras que se dicen a nuestro alrededor, llegamos a ver que todo lo que Dios nos dice es real. Porque solamente alguien egoísta, alguien que odia, es alguien que puede tergiversar lo que Dios expresa en su amor. Pudiéramos a través de la palabra de Dios llegar a ver la comparación de la grandeza del amor de Dios con el día que incluso en Levítico 16 nos ilustra Yom Kippur, el día de la expiación. Y para referenciar, al hacer una analogía en este alcance del amor de Dios, pudiéramos ver la expiación realizada por el sumo sacerdote, que era una vez al año, que cubría los pecados de todo el pueblo. Todo el pueblo aparentemente se beneficiaba de ese día de expiación, por lo que, de manera que Dios los pasaba por alto y no tenía en cuenta los pecados. Dios no descargaba sobre los pecadores su ira por el sacrificio que se presentaba el día de la expiación una vez al año, de acuerdo a lo que dice Levítico 16. Pero hay que aclarar algo: ¿quiénes realmente eran perdonados en el día de la expiación? Solamente eran perdonados los que realmente se arrepentían personalmente de sus propios pecados. Si bien es cierto, se ofrecía sacrificio por todo el pueblo, pero quien recibía el perdón era el que genuinamente, con un corazón arrepentido, pedía perdón por sus pecados cometidos. Y el sacrificio terminaba de hacer lo que Dios había establecido hacer para aquellos que pidieran perdón por sus pecados. ¿Qué ocurre ahora con la obra que Jesús hace? Esa obra en el Calvario. Vamos a ver un momento Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando vemos la obra de Jesús en el Calvario, sirve para que hubiese sanación para nosotros. Si hacemos una comparación de lo que ocurría en el día de la expiación versus lo que Jesús vino a hacer, porque ese es el alcance que tenemos que tener claro de la dimensión del amor de Dios por la humanidad. Vemos también que Dios lo hace ver en su palabra a través del sacrificio que Cristo Jesús hizo, para que todos nosotros tengamos presente que Dios no iba a tener en cuenta nuestros pecados si Cristo Jesús estaba en nuestras vidas. Es Jesús ahora quien fue propicio, y de manera tal que Él llega a la cruz del Calvario para que el Padre no tuviera en cuenta nuestros pecados. Dice Romanos 3, 24 al 25, lo voy a referenciar: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amados hermanos, el alcance que tiene esta dimensión, amados y queridos hermanos, en este día, es saber que en Cristo Jesús nosotros fuimos redimidos. Fuimos redimidos. Si usted recuerda lo que Jesús hizo por usted, como también por cada uno de sus hermanos en Cristo Jesús, y por toda la humanidad, es dar su vida de manera propicia para que el Padre no tuviera en cuenta nuestros pecados. Finalmente, este alcance nos lleva a leer 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4 al 6, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quién quiere que seamos salvos, amados hermanos? ¿Quién quiere que todo el mundo sea salvo?
¿Ah? Dígalo con fuerza. ¿Quién quiere que todo el mundo sea salvo? ¿Quién quiere que tus vecinos sean salvos? ¿Quién quiere que tu familia sea salva? Que tus compañeros sean salvos. ¿Quién quiere que todo el mundo sea salvo? Ese es el alcance del amor de Dios. Esa es la dimensión del amor de Dios cuando dice ahí claramente: quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Solo Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hablar de Juan 3:16, amados hermanos, es realmente entrar en uno de los mensajes más poderosos respecto al amor de Dios para la humanidad. Hablar del amor de Dios es hablar de la dimensión, de una medida maravillosa, de un objeto precioso y de un alcance sin precedente respecto a la dimensión del amor de Dios. Dios quiere que todo el mundo sea salvo, y lamentablemente el mundo sordo, el mundo ciego, el mundo mudo no va más allá de ver lo que Dios ha ofrecido, y rechazan lo que Dios ha ofrecido a través de darle la espalda a Dios, a través de no interesarse de las cosas de Dios y a través de entregarse a los dominios del príncipe de las tinieblas. De tal manera, amados hermanos, que cuando usted comprende el corazón del Evangelio, es porque hay una dimensión maravillosa, una medida extremadamente preciosa del amor de Dios. Y tú y yo estamos ahí. Tú y yo somos parte de esa dimensión del amor de Dios por la humanidad. Pero también hay un precio. A nadie le gusta hablar del precio, porque si vamos a hablar del amor de Dios, hablemos de la justicia de Dios. Y alguien tenía que pagar el precio, y el precio lo pagaba Dios mismo, porque no había nadie, ni ha habido hoy, ni habrá mañana alguien capaz de pagar el precio del amor de Dios por la humanidad. Nadie puede pagar el precio. ¿Tú te imaginas la cantidad de toneladas de oro que existen, de plata que existen, de recursos que tal vez usted no pueda imaginar que hay en esta tierra? Minerales, piedras preciosas. Mas sin embargo, nada de eso alcanzará ni para pagar el precio por una vida. Solamente el precio que Dios pudo pagar. Y por eso vemos el precio de su amor por el cosmos. La segunda razón. Y dice Juan 3:16, nuevamente en la segunda parte, que ha dado a su Hijo unigénito. Ha dado a su Hijo unigénito. Hijo con H mayúscula, para que nosotros podamos comprender la diferencia, que no se trata de cualquier hijo, se trata de Jesucristo. De Jesucristo. En el griego koiné, y digo koiné porque es el griego que vulgarmente se utilizaba en esa época, el corriente, el común, dice: la mayor muestra de amor de Dios por los seres humanos. Dios creó al ser humano, y el ser humano tomó una mala decisión y perdió lo que Dios le había dado. Pero Dios es tan grandioso, maravilloso, perfecto, bondadoso. Él es el bien absoluto. Él es el bien absoluto. Es la benevolencia manifestada de que ver de que el hombre en su concupiscencia toma una decisión equivocada y se pierde por decisión propia. El Señor establece pagar un precio para rescatarlo. Más o menos usted imagínese, y puede sonar medio jocoso, pero qué ignorante que es el hombre que he creado, porque le estoy dando todo y rechaza todo lo que he dado por ir por las migajas de este mundo. Qué ingenuo que eres. Ahora me toca rescatarte, pero lamentablemente no hay un precio que tú mismo puedas pagar. Tendré que pagarlo yo mismo para poder demostrarte que mi amor es infinito por ti. Vemos entonces que lo que trata de decirnos el idioma original con el que estamos desagregando el texto es que haber entregado a su Hijo unigénito es
la muestra de amor de Dios por todos los seres humanos. La palabra es para unigénito, monogenes, y aparece en el texto como unigénito. Monogenes aparece en el texto de Juan 3:16 como unigénito. Y esta palabra lamentablemente ha causado mucha controversia a lo largo de la historia cristiana. ¿Y por qué? Porque muchos han querido desmentir la divinidad de Jesús. Alrededor suyo, yo creo que a estas alturas ya de su vida cristiana usted tiene que haber escuchado cuánta controversia hay por llamar a Jesús Hijo de Dios. Muchos quieren desmentir la divinidad de Él porque dicen que Cristo fue creado, fue un ser creado. Claro, fue creado su cuerpo, porque Él era 100% hombre y nadie lo va a discutir. Pero Él era 100% Dios. Yo y el Padre uno somos. Cuando se habla de Jesús, también se habla del Espíritu de verdad, del Paracleto. Él daba su Espíritu. La Trinidad manifestada, amados hermanos. Mas sin embargo, la controversia a lo largo de la historia es que al leer en el castellano o cualquier otro idioma, lamentablemente han tergiversado este texto y quieren desmentir quién es Jesús. Hacerlo ver como un hombre común y corriente, como un profeta, como un hermano mayor, como alguien bueno que trajo pues la vida a esta tierra. Y no es así. Sin embargo, nada está más alejado de la realidad cuando vamos a mirar esta errada conclusión de las corrientes que a través de los años Satanás ha ido levantando, porque él vino a mentir, él vino a engañar, vino a destruir, vino a robar. Y la gente que se llega a las religiones, lamentablemente se confunde y comienza a repetir, y tradicionalmente a repetirse, de tal manera que una mentira, dicen los entendidos, que se repite 50 años, se convierte en una verdad. Pero para Dios seguirá siendo mentira, y la mentira es del diablo. En primer lugar, las Escrituras nos hacen ver que esta errada conclusión se desvanece cuando tú y yo nos adentramos realmente a estudiar la palabra. Por eso, amado hermano, yo no pierdo tiempo para pararme acá y presentarle algo que a usted lo motive, que a usted lo entusiasme, que a usted le llene de falsas esperanzas. Porque si vamos a tomar el tiempo para poder compartir el mensaje, tendrá que ser estructurado teológicamente para darle a usted convicción, para darle a usted el alimento para su crecimiento. Y comprenda en este día, en primer lugar, lo que la palabra de Dios dice respecto a esta segunda razón, amados hermanos, el precio. La palabra monogenes es una palabra, en primer lugar, que denota que es único en su especie. Único en su especie. Por eso cuando usted y yo cantamos, no hay otro como tú. No hay otro como Cristo Jesús. No hay nadie más parecido a Jesús. Desde el punto de vista, desde este término, Jesús es el unigénito Hijo de Dios, porque no hay otro como Él. No hay nadie que se le parezca. Este derecho no se le puede otorgar a nadie. Por eso es que lamentablemente a uno lo cogen de las patillas cuando hay alguien que quiere usurpar el puesto de Jesús. Hay alguien que se cree igual a Jesús. Hay alguien que dice, yo soy Jesús. Y hay gente como borregos, ciegos, sordos y mudos, que siguen a esta gente. La palabra es clara, amados hermanos. No hay otro al que se le puede otorgar el derecho que Jesús tiene. No existe otro ser en este mundo que pueda compararse con nuestro Señor Jesús. Él es el único en su especie. Eso es lo que dice el término monogenes en primer lugar. En segundo lugar, también esta palabra se aplica en el sentido al ser el único en relación con alguien. En relación con alguien. Así que no hay otro ser que tenga esa estrecha relación que Jesús tiene con el Padre. Juan 10 dice, yo y el Padre uno somos. Cuando te acercas a Jesús, te acercas al Padre. Si ves a Jesús, ves al Padre. Y viceversa, amados hermanos. Él es único en su relación con el Padre. Por esta razón, la palabra de Dios llama a Jesús el unigénito de Dios. Ese es el precio, amados hermanos, que vamos a ver en realidad cuando se trata de buscar en el amor de Dios la justicia. La gente cree que Dios es bueno y también es justo. La gente no puede sacar jamás de la misma oración el amor
y la justicia tienen que estar concatenadas. De esta forma el Padre Celestial muestra su enorme amor por los hombres, por la humanidad, por la raza humana, por el cosmos, que decidió enviar lo más preciado y hermoso que tiene como una muestra de su enorme amor, y es su Hijo unigénito. En el idioma también encontramos, en este idioma original, en el griego, que dice: a su Hijo, el unigénito, lo dio, o Él dio. El unigénito, a su Hijo, Él dio. Y para señalar la grandeza de este don, en algunas ocasiones hemos preguntado: ¿usted estaría dispuesto a dar su hijo en rescate por la vida de sus vecinos? En rescate por la vida de alguien que no conoce. Hay gente que lamentablemente en sus oraciones habla de odio, habla de ira. Lamentablemente en sus oraciones no se detiene un momento a analizar el amor de Dios. Si sabes que Dios no solo murió por los guayaquileños, si sabes que Dios no solo murió por ti, murió por los africanos, murió por los venezolanos, murió por los colombianos, por los haitianos, por los norteamericanos, por los chinos, por los japoneses. Dios murió por toda la raza humana y Él no hace acepción de personas, mas sin embargo nosotros en nuestras oraciones lamentablemente no vemos el alcance de nuestras palabras porque no comprendemos el amor de Dios. Dios pagó un precio, no solo por los judíos o por los denominados israelitas o por el pueblo de esa época. Dios pagó un precio por mí que nadie estuvo dispuesto a pagarlo. Dios pagó un precio por ti que nadie estuvo dispuesto a pagarlo. Es el precio a su Hijo, el unigénito, Él dio, y señala la grandeza de su don, porque ese Dios dio de dar equivale a lo que Él entregó. Él entregó a su Hijo para que vaya ¿a dónde? ¿Cuál era la idea de que Jesús venga? Todos nos ponemos felices cuando recordamos el nacimiento de Jesús y celebramos la Navidad y hablamos del tiempo de amor y la mejor época del año. ¿Cuál fue la finalidad de Jesús venir a esta tierra? No quedarse como niño, como algunos lo siguen adorando, el niño Jesús. Jesús vino a cumplir un propósito, y el propósito de Jesús no terminaba con su nacimiento, no terminaba con un ministerio, terminaba en la cruz, dando su vida. Él dio su vida, entregó a la muerte a su Hijo como un holocausto y sacrificio expiatorio del pecado de la humanidad. De la humanidad. Solo Dios tiene el derecho sobre la vida y sobre la muerte. Y Él dijo: yo no quiero que la humanidad se pierda. Yo quiero que la humanidad se salve. Que se salve el que está en una cárcel por violador, por criminal, como también se salve aquel niño que acaba de nacer en este momento, muy, muy hermoso. Juan 15:13, por favor. Señor, nadie tiene mayor amor que este. Nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Por sus amigos. ¿Quién de nosotros alguna vez ha escuchado: amigo, yo voy a poner mi vida por ti? Tal vez lo dice los dientes para afuera, al rato de la hora huye. El mismo Pedro dijo: ay, pues Señor, si yo estoy acá, yo estoy aquí para ayudarte, para protegerte. Quien se meta contigo se la verá conmigo. Al rato de la hora, ni la sombra de Pedro. Amados hermanos, solo Jesús lo pudo hacer. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Voy a referenciar 1 Juan 3:16, que dice también: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida, ¿por quién? Por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El amor de Dios, amados hermanos, el amor de Dios, el precio. Dice también que Él no eximió ni a su propio Hijo. Y en Romanos 8:32, por favor, vamos al libro de Romanos y vea conmigo este texto.
8:32 de Romanos dice lo siguiente: el que no escatimó ni a su propio hijo, no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Solamente Dios lo puede hacer. Y si usted hasta el momento no comprende lo que Dios ha hecho por usted, amado hermano, pídale perdón a Dios, que le abra el entendimiento, que le abra su corazón y le permita recibir por medio del Espíritu Santo la explicación de lo que estamos analizando en este día. Es el amor de Dios, no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, por ti y por mí. Y en medio de ello podemos buscar la historia en el inicio, en el libro de Génesis, capítulo 22, cuando podemos referenciar la historia de un hombre llamado Abraham y de un hijo de la promesa llamado Isaac. ¿Qué le ordenó Dios a este hombre, Abraham? Dame tu hijo. Dame tu hijo. ¿Qué haría usted si en este momento Dios le dice, dame tu hijo? No quiero el quinto ni el sexto, quiero el primero, el único que tienes. ¿Qué podrías hacer tú? ¿Correr? ¿Huir? ¿Ir donde un psicólogo, donde un psiquiatra? ¿Qué harías tú en ese momento? Pues a Abraham se le dijo, dame tu único hijo. Yo quiero a tu único hijo. Abraham tenía otro hijo llamado Ismael. Abraham al final del día tuvo más hijos después de Isaac. Pero Dios le estaba pidiendo el hijo de la promesa. Le estaba diciendo, dame tu hijo. Y bueno, Abraham, ¿qué hizo? Bueno, si tú me lo pides, te lo voy a dar. Abraham era un hombre de fe. Y se le había dicho que vaya a uno de los montes, aquella tierra, Moriah. Quiero que vayas allá y me entregues a tu hijo. Creo que ese fue el camino más largo que habrá recorrido en toda su vida Abraham, llevando a su hijo inocentemente. Su hijo ya no era un niño, era un adolescente, tenía fuerza y capacidad de poder cargar algunas cosas. Y su hijo no era ningún tonto tampoco. Él se tiene que haber dado cuenta, vamos a un sacrificio, vamos a rendir holocausto al Señor. ¿Y dónde está? ¿Dónde está el sacrificio? Imagínese a Isaac. Voluntariamente se estaba entregando, porque si usted tiene 12, 13 o 14 años y ve que lo van a poner a usted en un lugar para sacrificarlo, yo creo que cualquiera de nosotros va a correr, va a salir corriendo. Mi papá está loco, algo le pasó y va a huir. Mas sin embargo, vemos que ya Isaac estaba prácticamente puesto en bandeja para el sacrificio, porque Abraham iba a hacer caso, haciendo caso, obedeciendo a Dios. Y Dios como que le coge y le detiene la mano. Tranquilo nomás, que ya vi tu corazón, vi tu obediencia, vi tu fidelidad, no me lo negaste. No me lo negaste. Está tranquilo todo, coja, bájelo. Hizo su sacrificio Abraham y se fue. Pasó el tiempo y ahora era Dios mismo poniendo como Abraham en sacrificio a su hijo. Pero Dios sí entregó a su hijo en la cruz para que tú y para que yo y para que toda la humanidad podamos hacernos acreedores a ese beneficio, a esa manifestación del amor de Dios, creyendo que es posible ser salvo por medio de Cristo Jesús. A diferencia de lo que Abraham iba a hacer y que Dios lo detuvo porque vio el corazón de Abraham, porque vio la disposición en su corazón de obedecerle, ahora a Dios le tocaba hacer algo que nadie en esta tierra puede hacer por ti ni por mí: dar a su hijo, porque ese es el precio. Dios, que para nada necesitaba de nosotros, entregó a su unigénito hijo por nosotros. Dios, ¿qué necesita de ti? A veces esos que se creen mucho delante de Dios o se creen mucho delante de otros hermanos, ¿qué necesita Dios de ti? Nada. A veces les hacemos mellas con las ofrendas, con los diezmos, con los dones, con los talentos, con el tiempo. Le damos la migaja al Señor y creemos que le hacemos un favor. Nos damos al mundo y a las cosas del mundo y entregamos nuestra vida a las cosas del mundo y las obras a Dios. Hacemos lo contrario y creemos que le hacemos un favor. Entramos como pavos reales a la iglesia y mirando a todo el mundo por debajo de los hombres. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Esa condición altiva, prepotente. Dios se ha de reír, ha de decir: bueno,
Mejor me reservo para que Dios mismo lo diga. ¿Cómo podemos nosotros ser altivos delante del Señor? Si Dios, que no necesita nada de nosotros, entregó y pagó un precio por ti y por mí. Esa gente que se cree atea, esa gente que se cree media gnóstica, esa gente que se cree astróloga, esa gente que se cree científica, al final toda rodilla se va a doblar delante de Dios. Toda rodilla se va a doblar delante de Dios. El Señor entregó a su Hijo, y no para hacerlo rico, ni tampoco para dominar a los demás hombres, sino, como dice la misma palabra de Dios. Vamos a 2 Corintios 8:9, para que usted mire el precio, mire la maravillosa bendición de lo que Dios nos está hablando en este día. 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Se hizo pobre. Y dice adicionalmente, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Ahora sí le voy a decir una expresión y no me la va a sacar de contexto, ¿no? Diga usted abiertamente: soy enriquecido en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, porque eso lo dice la Biblia. Siendo rico, Él se hizo pobre para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Yo me siento, amado hermano, enriquecido en Cristo Jesús. Amén. Usted debe sentirse así. Ese fue el precio. Un precio que nadie está dispuesto a pagar por ti. Solo Dios. Nadie pagó el precio que Él pagó por la humanidad. Entonces, amados hermanos, razones maravillosas que vemos en el amor de Dios. La dimensión por un lado, y también el precio del amor de Dios por la humanidad, por el cosmos, por la raza humana. Finalmente, ¿qué alcanzó su amor? Lo alcanzado por su amor es la humanidad. Así de sencillo. El precio que Él estaba pagando era para alcanzar con su amor a la humanidad. Y dice Juan 3:16 en la última parte: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dígalo otra vez conmigo: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este inmensurable amor que ha sido expresado por Dios a través de entregar a su unigénito Hijo tiene una sola condición. Una sola condición. Y yo quiero que lo digas conmigo: creer. Creer. Eso es fe. Eso es fe. Creer. Y si estuviéramos en la antigüedad, confianza. Eso es fe. Para el hebreo es una cosa, para el griego es otra cosa, pero al final solamente es lenguaje, porque en su esencia es fe. Fe, la fe, creer. Dice la palabra en el griego. A primera vista resalta la palabra pisteu. Pisteu, que se traduce como cree, la cual a su vez se deriva en el verbo pistis, que significa en este sentido fe. Pistis, fe. Por ende, es a través de la fe que los hombres y las mujeres pueden hacer efectivo este amor en sus vidas. Solo a través de la fe. ¿Qué necesitamos para hacer real el amor de Dios en nosotros? Fe, creer. Si bien es cierto, Dios ha demostrado su amor por todo el mundo, este amor no es para todo el mundo. ¿Y qué quiere decir entonces eso? Eso no es. No se confunda. Vuelvo a repetir. Dios ha mostrado su amor por todo el mundo, lo vimos hace un momento. Este amor no es para todo el mundo. ¿Y por qué? Porque solamente este amor será posible para los que decidan creer en el unigénito Hijo de Dios. Si yo creo en el unigénito Hijo de Dios, sé que ese amor de Dios es real en mi vida. ¿Usted cree, amado hermano? A ver, dígame de verdad, ¿usted cree? ¿Usted cree? ¿Usted cree? Yo sigo bajando y usted sigue elevando. Porque si usted cree, verá la gloria de Dios.
¿Dónde ve la gloria de Dios? Yo le voy a decir en este día para que usted pueda ver la gloria de Dios. Mira a su hermano que está al lado. Mira a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Vea la gloria de Dios en ellos. Vea esa nueva vida, vea esa vida transformada. Vea la gloria de Dios. Cuando usted ve los cielos, cuando usted tiene la oportunidad de ver a su familia, cuando usted tiene la oportunidad de ir a su trabajo, de venir a la iglesia, cuando usted tiene la oportunidad de hacer alguna actividad, cuando usted se ve al espejo, vea la gloria de Dios en su vida, amado hermano, porque usted un día creyó, porque usted un día creyó y se hizo acreedor al amor de Dios por medio de Cristo Jesús. La palabra de Dios es clara también en declarar al hombre como un pecador. Es clara, y el pecador está excluido de la gloria de Dios. Pero a través de la fe, es decir, en creer en el sacrificio de Cristo Jesús, se puede llegar a alcanzar el perdón de los pecados. Y adicionalmente trae un resultado eficaz: el amor de Dios. Si usted va a Romanos 3:23, dice ahí: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero el versículo 24 de este mismo capítulo dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Jesús era propicio, era el único cordero que Dios aceptaba como propicio para perdón de los pecados, para redención de los pecados, una vez y para siempre. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cuando la gente, amados hermanos, ve a Cristo Jesús, tiene que ver a usted. ¿Y sabe por qué? Porque Cristo está en usted. Amén. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, he ahí el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era el único cordero propicio para que ese precio que Dios estaba pagando, mire la dimensión del amor. Es extraordinario, amados hermanos, el mismo Juan 3:16 que nos hace ver el reconocimiento del eterno y eficaz resultado. No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos perdidos hay en esta mañana, por favor? Levanten la mano los perdidos. Solo los perdidos. A ver, contamos por ahí algún perdido. Allá arriba hay algún perdido. No hay ni uno. Gracias a Dios no hay arriba perdidos. Acá abajo no hay ningún perdido. Gloria a Dios. ¿Quiere decir que Cristo Jesús ya te rescató? Amén, gloria a Dios. Porque no hay condenación ni muerte para el que está en Cristo Jesús. Porque dice la palabra del Señor: para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Creyendo, amados hermanos, en Cristo Jesús, no nos perdemos. Tenemos vida eterna. El amor de Dios nos certifica escapar de la condenación eterna y nos hace hacedores, amados hermanos, y merecedores y herederos de recibir la vida eterna en Cristo Jesús. El mismo Cristo nos asegura que el que cree en el que le envió tiene vida eterna. Voy a referenciar Juan 5:24 que dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vida, amados hermanos, en Cristo Jesús. Vida es en Cristo Jesús. Cristo es vida, la vida es Cristo Jesús. Y por lo tanto tenemos esa vida eterna y es la mayor recompensa que podemos llegar a alcanzar y obtener, y la alcanzamos por medio de la fe en Cristo Jesús. No la obtenemos por obra. Hay gente que cree que por obras y obras y obras y obras va a alcanzar la salvación. No, más bien, una vez que eres salvo, la consecuencia de esa salvación y esa nueva vida en Cristo te lleva a hacer buenas obras, pero no a la inversa. La gente quiere seguir engañada a través del tiempo y quiere seguir haciendo obras. No hay manera de que alguna obra te salve, solamente Cristo Jesús. En medio de ello, amado hermano, al final de todo esto, el propio Jesús presenta un perfecto paralelismo contrapuesto entre el castigo eterno para los que no creen y la vida eterna para los que creen. Hay dos momentos, hay dos lugares. Hay una decisión que te puede poner en cualquiera de ellos. Una decisión
que un día tú tomaste, que fue haber recibido a Cristo Jesús. Tú recibiste a Cristo Jesús un día y dice la palabra del Señor, hay vida eterna. Pero si no tomaste la decisión de venir a Cristo Jesús, hay castigo eterno. Dice Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno. ¿Qué creen que van a hacer en el castigo eterno? ¿Qué creen que van a hacer? ¿Alguien se ha puesto a pensar qué significa el castigo eterno? Hay gente que no dimensiona la palabra. Habla de castigo eterno. El que no tiene a Cristo Jesús tendrá castigo eterno. ¿Qué es el castigo eterno? No se parece en nada de esas imágenes o películas del infierno que usted haya alcanzado a ver, así sea que las vea en 4K, así sea que usted sienta el fuego en el momento que está en el cine. No, eso no se parece en nada. No se parece en nada. Castigo eterno, en un lugar separado para Satanás, para sus seguidores. Fuego eterno, Gehenna eterna. Por lo tanto, hay otro que dice, y los justos a la vida eterna. Alcen la mano los justos en esta mañana. Alcen la mano los justos. Muy bien, alcen la mano, tengan ahí alzada. Los justos. ¿Tú sabes como justos? ¿Tú eres justo de Dios? A ver, Chinito, alcen la mano, eso. Los justos alcen la mano. Todos los justos sabemos que hay una dimensión del amor de Dios. Que hay una medida, que hay un objeto, que hay un alcance, que solamente en Cristo Jesús lo pudimos ver. No se canse, haga ejercicio. Así se levanta, se estaba dormido. Pero también, amados hermanos, no solamente vimos la dimensión, hay un precio. Hay un precio que nadie estuvo dispuesto a pagar por ti ni por mí. Nadie, solo Dios, a su unigénito, monogenes. Pero eso nos lleva a ver lo que ese precio alcanzó. Y ese precio me alcanzó a mí. Te alcanzó a ti, nos alcanzó a nosotros. ¿Y cómo fue eso posible? Solo a través de Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús hizo posible eso. Hoy vamos a cenar. Gloria a Dios por los que van a cenar en este día. Gloria a Dios por aquellos que se van a desafiar a cenar en este día. Hoy es un día importante, un día de cena. Si yo estuviera como en el tiempo de Jesús con los apóstoles, uy, Señor, ni siquiera un ratito la mano alzada conmigo pueden tener. Jesús le dijo, estos se duermen, ni siquiera pueden orar un ratito conmigo, ¿no? Bueno, si se le cansa esta, álcela de acá. Pero tenga la mano alzada, porque los justos del Señor están delante de Él en este día. Amén. Y el Señor dice que hoy que vas a cenar, quiere que tú hagas memoria de lo que significó el amor y la justicia por medio de Cristo Jesús. Porque si esa vida eterna que llega a nuestras vidas nos hace ver el Señor, unos irán a castigo y otros irán a vida. ¿Tú tienes la idea de lo que es el castigo eterno? Si no lo tienes, amado hermano, bueno, pídele al Señor que te permita entender la palabra. Pero no pierdas mucho tiempo en el castigo eterno, porque tú y yo no vamos al castigo eterno. Nosotros nos vamos con Cristo Jesús. Amén. Nos vamos con Cristo Jesús a vida, y a vida en abundancia. Esa vida que Él prometió, esa vida que ahora en Cristo Jesús es real en nuestras vidas. Por eso, amado hermano, por eso en este día tú tienes que el corazón del Evangelio tenerlo en la boca para que tú lo puedas confesar. Cristo Jesús es el único que puede transformar la muerte en vida, la condenación en libertad, la oscuridad en luz, una vieja criatura en un nuevo hombre y en una nueva mujer, en Cristo Jesús. Vamos a levantarnos, vamos a orar, y ahora que identifiqué a los justos en esta mañana, podamos en este día, amados hermanos, comprender la expresión de vida eterna. Yo quiero que cierres tus ojos, quiero que cierres ahí tus ojos y que recuerdes lo que esta expresión de vida eterna representa. Dice la palabra del Señor que aparecen 17 veces en Juan y aparecen 6 veces en su primera epístola. Qué importante es comprender la vida eterna. Cierra tus ojos en esta mañana, que podamos juntos en este día, que estamos empezando el mes de mayo, nuestro primer culto congregacional dominical del mes de mayo, podamos en este día comprender la expresión de vida eterna en Cristo Jesús.
¿Qué connota esta palabra para ti que me escuchas en esta mañana? Cuando hablamos de vida eterna, hablamos de liberación de toda esclavitud. Libre de toda esclavitud, amado hermano. Libre de toda esclavitud. Si hablamos de vida eterna, hablamos de una vida en Cristo Jesús con el perdón de los pecados. Cristo Jesús trajo perdón a tu vida. También hablamos de la participación ahora de la naturaleza divina. Esa vida eterna trajo una nueva naturaleza a tu vida. Es la naturaleza en Cristo Jesús. La adopción como hijos de Dios ahora. Ya no eres creación, eres hijo. Qué hermoso es ver el alcance del precio que llegó a tener este amor por la humanidad en Cristo Jesús. Hablamos de la comunión que ahora tenemos en Cristo con nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, porque ese precio alcanzó que yo pueda tener vida eterna y me pueda ahora relacionar contigo, Padre, por medio de Cristo Jesús y de tu Santo Espíritu. Y hay comunión en nuestras vidas contigo ahora, oh Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por el gozo. Gracias, Señor, por la paz. El mundo se pierde por falta de fe en Cristo Jesús. El mundo quiere paz y no la busca en Jesús. La busca en la religión. La busca en su capacidad. El mundo quiere tener gozo y lo busca en los placeres, lo busca en su autosuficiencia y no la busca en Cristo Jesús. Qué importante es saber en este día que Cristo es real y trajo una nueva naturaleza a nosotros, trajo una nueva identidad a nosotros, trajo un nuevo estatus a nosotros, trajo ahora una condición de vida que nadie te la puede ofrecer, solo Jesús. Tal vez estás cansado de vivir como has vivido, sin esperanza, sin gozo, sin alegría, sin paz. Tal vez has vivido toda tu vida en tormento, en oscuridad, en tinieblas, en zozobra, sin esperanza. Pero déjame decirte en este día que en Cristo Jesús, el precio que pagó el Padre por ti y por mí, trajo a nuestras vidas vida eterna y no condenación. Trajo a nuestras vidas paz. Trajo a nuestras vidas gozo. Trajo a nuestras vidas comunión. Trajo a nuestras vidas una nueva naturaleza. Trajo a nuestras vidas perdón de nuestros pecados. Trajo a nuestras vidas libertad en Cristo Jesús. Gracias, oh Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque en esta mañana, Padre bendito, hemos recibido tu palabra, comprendiendo, Padre bendito, la dimensión, el precio y el alcance de tu amor por el cosmos, por la humanidad, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque solo tú y nada más que tú, por medio de tu Espíritu Santo, nos permites comprender el precio que tu amor tuvo que pagar para que tu justicia sea satisfecha en Cristo Jesús, por amor a nosotros. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, oh Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que Dios bendiga sus vidas, amados hermanos. Shalom.